fuera del tubo digestivo, o sea, en orina, en LCR, en sangre, en secreción vaginal, en secreción respiratoria, en cualquier lado siempre es patógena. Solamente no se reporta en coprocultivo porque es flora normal de las heces, ¿no? Tengan en cuenta eso. Entonces le pueden poner caso clínico sobre infección urinaria porque la E. coli es 85% de los cultivos son positivos a E. coli. O sea, la E. coli es de lejos la infección el bacteria más frecuente causante de infección urinaria. Pero también puede estar en el ECR, puede estar en el hemocultivo, también puede estar en secreción vaginal, también puede estar en realidad en cualquier secreción que contamina las heces, ¿no? Siguiente. Esto es Gardnerella Gardnerella vaginalis. vaginalis. Gardnerella vaginalis, ¿no? La Gardnerella vaginalis no se logra cultivar muy fácilmente, pero como característica usted sabe que es hemolítica, pues de la sangre ven hemólisis, y la vamos a identificar básicamente, o sospechar en todo caso, cuando observamos células clave, que es lo que observan ustedes ahí en ese frotis. Es un frotis vaginal, porque les puede preguntar, ¿qué observan? Célula clave. ¿Cómo se obtuvo esa lámina? Es un frotis de secreción vaginal coloreado con Gram. ¿Qué tinción observan? Es Gram, ¿no? Se asocia aquí infecciones a Gardnerella vaginalis, características es beta hemolítica o hebolítica en todo caso, y los criterios de Amsel que asociamos a vaginosis bacteriana, ¿no? Ya dijimos la diferencia entre vaginosis y vaginitis, es que la vaginosis, esto que ustedes ven aquí, solamente es un cambio de la flora vaginal, más no hay un fenómeno inflamatorio, o sea, no hay células inflamatorias en el tejido, como sí lo hay en el caso de cándida, vaginitis por cándida, o en el caso de trichomoniasis vaginal, que es una vaginitis por trichomonas, ¿no? O sea, la vaginosis bacteriana no se considera una ITS. Siguiente, les pueden preguntar también los criterios de Amsel, que ya hemos visto por varias veces, son 4. El flujo vaginal abundante, blanco grisáceo, adherente, el pH mayor de 4.5, se pierde la acidez vaginal, el test de aminas o KOH al 10% positivo, que libera un olor fétido, y en el frotis, en la microscopía con coloración de Gram, observamos células clave, que es lo que ustedes han visto en la lámina anterior, ¿no? Acá hay una chiquita abajo. 3 de 4 es positivo para vaginosis bacteriana. Les pueden preguntar cuando vengan, o sea, en el examen les van a enfocar una célula clave, y sobre la célula clave les van a hacer preguntas relacionadas a el flujo vaginal, o la vaginosis, o a la Gardnerella, ¿no? Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Salmonella. Es salmonella. Latifi. Salmonella Latifi. Salmonella typhi. Salmonella typhi, ¿no? Chicos, desde ahora acostúmbrense nombre, apellido, género y especie. Mayúscula el género, minúscula la especie. Si les ponen una placa de SS con colonias negras, o si no consiguen una lámina, un frotis con bacilos gram negativos, y esta bioquímica es un regalo, ¿no? Eso es Salmonella typhi, que también es una fija. Entonces ahí ven un TSI K sobre A con H2S en poca cantidad, ven un LIA positivo con H2S en poca cantidad y un citrato negativo. Con esos 3 tubitos, o 2 de esos 3 tubitos, en realidad con citrato y TSI, o el LIA y el TSI, más una lámina vacío gram negativo, o una placa con colonias negras o lactosas negativas, eso corresponde a Salmonella typhi. Salmonella typhi es, no olviden, es una bacteria que produce, además de diarreas disentéricas, también produce fiebre entérica. El único reservorio es el ser humano, no hay animales que tengan salmonella tífica. Hay animales que tienen salmonelas, pero no tíficas, ¿no? Los pollos, las aves, las tortugas, pero los humanos son los únicos reservorios de salmonella tífica. O sea, ustedes se contagian tifoidea solamente de un humano a otro humano, no hay de animales, ¿no? Ten en cuenta eso. Salmonella typhi sí puede perforar el intestino, produce bacteriemia y puede producir fiebre tifoidea, ¿no? O fiebres entéricas, le dicen, ¿no? Fiebre tifoidea. Entonces van a poner probablemente un caso de una persona con fiebre alta, diarreas o estreñimiento abdominal sin causa frecuente, ¿no?
y ahí les van a poner probablemente que se observan esto, ¿no? Porque ya saben, viendo esta bioquímica y esa lámina o esa placa, ustedes ya saben que eso es Salmonella typhi, ¿no? Preguntas relacionadas, todas las enterobacterias tienen 5 características, dijimos, ¿no? Todas son bacilos gram negativos, todos son, fermentan glucosa, oxidasas negativas, reducen nitratos a nitritos y son anaerobias facultativas. Eso es para todas las enterobacterias, ¿no? Flora normal y flora patógena, incluyendo Salmonella typhi que ustedes ven ahí, ¿no? Salmonella typhi como tal, y ustedes están viendo ahí, es H2S positiva, lactosa negativa, LIA positivo y citrato negativo. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Vibrio cholerae. Es Vibrio cholerae, ¿no? Vas a identificar por el TCBS, ¿no? Si ven un TCBS con colores amarillas, ya, pues el único que hemos visto es Vibrio cholerae. Características del Vibrio cholerae, a diferencia del grupo entero de bacterias que acabamos de ver, este grupo de bacterias son oxidasa positivas, ven abajo la oxidasa. Características propias de Vibrio cholerae es que además de producir diarreas epidémicas, acuosas abundantes, tiene estas características que tolera la sal de poca cantidad, crece al 0%, o sea, no es halófila, y tolera solamente hasta el 3%, de ahí no crece. Y esa pruebita que ustedes ven al lado es el string test o la cuerda positiva o filamento positivo, que es agregar una gotita de toxicolato, cogemos una colonia, la diluimos en el toxicolato y con la asa hacemos y se vuelve chicle la bacteria, ¿no? Otra característica para el teórico que no está aquí es que los géneros vibrios es sensible al O129 o factor bacteriostático, ¿no? Es sensible. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Shigella, profesor. Shigella. Shigella, ¿no? Miran ustedes, el McConkey es un lactosa negativo o en todo caso una lámina en una microscopía de bacilo gram negativo y que es todo negativo, citrato negativo, TCI lactosa negativo, K sobre A y LIA negativo. Y el último tubito ven que es inmóvil. Aquí que les va a ayudar a sospechar es el TSI, porque ustedes observen, si es un lactosa negativo, pensamos solamente en 3, Salmonella, Shigella y Yersinia. Pero Salmonella, ya vimos, tiene H2S. Y Yersinia en el TSI es A sobre A, porque es sacarosa. Entonces, el único lactosa negativo K sobre A es Shigella. Entonces, si ustedes ven un lactosa negativo McConkey y un TCI K sobre A, y encima citrato negativo, todo negativo, y dijimos que la Shigella es la ociosa, todo negativo, solo MR positivo y urretina positivo, pero esos no vienen, entonces todo negativo, ese es inmóvil, citrato negativo, lactosa negativo, LIA negativo, ese es Shigella, ¿no? Shigella se asocia básicamente a infecciones diarreicas disentéricas, nada más, ¿no? No van a encontrar Shigella en secreción vaginal, no van a encontrar Shigella en urocultivo, ni en secreciones, no, básicamente solamente en copro, igual que Salmonella typhi, aunque Salmonella la pueden encontrar en hemocultivo, eh, Shigella SPP, digamos, llegamos solamente en el coprocultivo, solo se encuentra en muestras de heces, ¿no? Y produce disentería. Algunas Shigellas producen la toxina Shiga y pueden producir el síndrome urémico hemolítico para el teórico, el famoso SHUP. Pero de ahí, con estos datos, ustedes tienen que asegurar que es Shigella. También es probablemente una fija. Salmonella sí, todos modos. Shigella a veces sí, a veces no, pero en todo caso, tienen ahí los datos que le van a ayudar a identificarlo. Siguiente. Solamente para recordar que las E. coli, les dije, no son patógenas fuera del intestino, perdón, no son patógenas en el intestino, pero hay algunas especies, o en todo caso variantes, perdón, que pueden producir enfermedad. Y en este caso, esa identificación solamente es serológica. La única que podemos sospechar con el McConkey sorbitol es la enterohemorrágica o la O157H7.
Pero en este caso tiene que haber para ustedes en la orden médica una precisión que estamos buscando esta cero variedad de E. coli, ¿no? Porque normalmente ustedes en un coprocultivo la E. coli no se reporta. Y en este caso ustedes para sospechar E. coli enterohemorrágica se siembra un manitol sorbitol, donde en vez de lactosa hay sorbitol, y esta especie de E. coli es lactosa negativa, ¿no? Pero sorbitol negativo, se va a dar colores incolores. Y las demás especies o cero variedades de E. coli van a ser como las normalmente se ven en Macongue, lactosa positivos o sorbitol positivos, o sea, colonias rosadas. Importancia es que esta E. coli enterohemorrágica o 157 produce también un síndrome de toxina Shiga y también urémico hemolítico como la Shigella, ¿no? Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Vibrio para Hemolíticos. Digo para médicos, ¿no? Solamente no viene, pero por si acaso, la va a identificar rápidamente porque es un TCBS. Cuando ven TCBS piensan en vidrio, nada más, no hay otra bacteria que en su cabeza debe aparecer. Solo vibrio, y a diferencia del cólera que han visto hace rato, las colonias son verdes, sacarosa negativo, y esta sí es halófila, miren ustedes, no crece al 0% porque requiere sal, o sea, es halófila, pero tolera altas concentraciones de sal, crece del 3 hasta el 8%. Como género vibrio es esterilidad positiva y es oxidasa positiva también. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? En la microscopía, miren ustedes, es un bacilo gram negativo, es oxidasa positivo, miren ustedes, o sea, no es una enterobacteria. Piensen en las bacilos gram negativos, oxidasa positivos. Ahí tenemos quiénes, vibrio, tenemos aeromonas, tenemos campylobacter y helicobacter, nada más, no tenemos otro. Sería Es aeromonas. aeromonas. Aeromonas, muchachos, un regalo. No se confundan, porque aeromona, como digo, su bacilo gram negativo y la oxidasa les va a ayudar, porque las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, son oxidasa negativas. En cambio, vibrio y aeromonas, pues están aparte, porque estas son oxidasa positivas. Y miren, ustedes tienen un agar sangre donde hay colonias hemolíticas, aeromonas hemolíticas, y además tienen ese tubo negro ¿qué es? Masculina. Esculina, ¿no? Entonces, la esculina la hemos visto para 3 géneros, ¿no? Para enterococo, para aeromonas y para, ¿quién más Listeria. es? Y Listeria. listeria, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. Pero, ¿cómo van a diferenciar de enterococo? Porque no ven cocos gram positivos. ¿Cómo van a diferenciar de listeria? Listeria es bacilo gram positivo. Entonces, esto es un bacilo gram negativo, hemolítico, oxidasa positivo, esculina positivo. Esto es aeromonas hidrófila, género y especie. También puede ir en el examen. Siguiente. Este es un regalo. ¿Quién es este? Campylobacter. Campylobacter jejuni. Jejuni. Campylobacter jejuni, porque solo hemos visto ese, no hemos visto los demás Campylobacter. Entonces, género y especie. ¿Cómo reconocen? Por la primera placa, miren ustedes, un ar sangre y tiene crecimiento muy localizado, ¿no? No han hecho una estría, no han hecho un... ¿Por qué? Porque eso se ha colocado un filtro, donde se ha colocado la gotita de la solución de heces, se ha esperado 30 minutos, se retira el filtro y se incuba a 42 grados. Y va a crecer, obviamente, colonias pequeñitas en esa zona donde estuvo el filtro. Por eso ven ese crecimiento medio raro solamente al medio. Es una bacteria microaerófila, esa cubeta que ustedes ven ahí, vimos en la práctica, que nos da el ambiente microaerófilo. Como género comparten, al igual que el Helicobacter pylori, ambas, Campylobacter y Helicobacter, son catalasa y oxidasa positivas, pero como identificación, el Campylobacter jejuni, vimos en la práctica, es hipurato de sodio hidrólisis positivo y también H2S positivo. Ustedes ven ese tubo negro ahí con sedimento, es un SLU. ¿Por qué ese tubo negro no puede ser esculina?
No tiene pico. Muy bien, no tiene pico. El H2S se ve usualmente, si lo ven así, solamente en fondo, en un MIO, en un SIM o un SLU fondo. En cambio, el agar esculina tiene pico, como un citrato, ¿ya? O como un urea. Ahí lo pueden diferenciar. Aparte que el color negro es distinto, ¿no? Acá se ve medio igual, pero el color negro de H2S es negro, negro, pues no como ves tú. En cambio, la esculina es un negro marrón, ¿no? Pero igual, aquí el ipurato les da la clave, ¿no? ¿Qué lo diferencia del Helicobacter pylori? Porque van juntas con Campylobacter jejuni, es que el Helicobacter es ureasa positivo, ¿no? Y en cambio, Campylobacter es catalasa y oxidasa positiva, igual que el Helicobacter, pero el Helicobacter es ureasa positiva. Y además, Campylobacter, como ustedes ven aquí, es hipurato de sodio hidrólisis positivo y H2S positivo. Comparten en común con el Helicobacter, les repito una vez más, ambos son oxidasa y catalasa positivo, ambos son microaerófilos. Siguiente. Si ustedes vienen esto del examen, se van a referir a qué procedimiento. Orocultivo. Detección de antibióticos. Es un orocultivo como tal, ¿no? En el examen les pueden poner la placa con Bacillus subtilis de este tipo o la que tiene el papel embebido. Les van a poner el frasco de orina, ¿no? Para que ustedes no digan la mejor copia, sino para que reconozcan que es un orocultivo. O un agarclet, que ustedes ven abajo, por el tipo de siembra que se ha hecho, tipo CAS, ¿no? Les van a preguntar sobre orocultivo. Datos preclínicos, preanalíticos, perdón. Entonces les van a preguntar sobre el frasco de orina, frasco estéril, orina de 2 horas, se puede refrigerar si no se procesa en las 2 horas. El primer día damos características macroscópicas, hacemos tira reactiva, hacemos la detección de antibióticos con Bacillus subtilis, hacemos el sedimento para describir leucocitos, hematíes, cilindros, bacterias, hacer gram, y el cultivo propiamente dicho con asa calibrada con el método de CAS o la técnica de CAS, que es la que ustedes ven abajo, ¿no? Usualmente usamos medios y dijimos agar sangre y McConkey para detección de gram positivos y bacillus negativos, o el agar CLET que detecta casi todos los patógenos urinarios. Y como excepción, nosotros usamos el cromo agar solamente para demostrativo para ustedes, ¿no? ¿Qué más se pueden preguntar sobre el tiograma? El primer día se hace eso, el segundo día se hace el panel bioquímico de identificación y el antibiograma, ¿no? Y el tercer día es la identificación de la bacteria y la sensibilidad, la lectura de la sensibilidad, o el reporte de sensibilidad de la bacteria. Siguiente. Esto solamente para recordar que en el caso de Shigella, en todo caso para el teórico, en el coprocultivo ustedes solo pueden llegar hasta Shigella SP o SPP, nada más, no pueden llegar a especie, como E. coli, por ejemplo. Entonces, recordar que el Shigella tiene 4 especies, Shigella centeriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei. Diferencias es que sonnei es indol negativo y las demás pueden ser positivas. Y el diagnóstico es serológico, ¿no? O sea, la identificación de cada grupo A, centeriae, grupo B, flexneri, grupo C, boydii, grupo D, sonnei, es por serología. Ustedes en el coprocultivo solo llegan hasta Shigella SPP. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Fácil. Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, ¿no? Es un McConkey con lactosa positivo mucoideo. Con esa placa nomás ustedes ya sospechan que es Klebsiella. O si ven una lámina microscopio de bacilo gram negativo, fácil. Y la bioquímica, bueno, al igual que Shigella, Klebsiella es inmóvil. Y dentro de la bioquímica dijimos es citrato positivo, el TCI igual que el de coli, A sobre A, gas recontra positivo está ahí, y HC negativo, LIA positivo, y en ese caso urea negativo, ¿no? Algo que lo diferencia de las demás enterobacterias es que Klebsiella, para el teórico en todo caso, y también vino en el pasito, es BP positivo. La mayoría de bacterias que hemos revisado son MR positivas y BP negativas. La excepción en todo caso es
Klebsiella pneumoniae, que es BP positivo, o Klebsiella como género. Una forma de usted comprobar que es Klebsiella es que es BP positivo, ¿no? A diferencia de otros géneros. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Listeria monocitógena. ¿Cómo la identifican? Por la forma de sombrío. ¿Cómo la sospechan? ¿Cómo la van a identificar, chicos, en el examen? Observa la sombrilla, la escolina es positiva, en el cambio es hemolítico. Y beta hemolítico. Bueno, ahí le he puesto un montón de datos, pero en el examen solamente va a venir 2 datos nada más. Usted lo va a sospechar por la sombrilla, el tubo del medio que está en azul, en borde azul. Movilidad, temperatura, movilidad, temperatura dependiente. Va a venir un tubo como ese que ustedes ven ahí, que solo tiene fondo, y con la sombrilla, es un medio SLU. Ven la sombrilla y eso es Listeria monocytogenes, porque es la única bacteria que hemos visto que es temperatura, movilidad, temperatura dependiente que forma la sombrilla. Entonces es género y especie, Listeria monocytogenes. Para reconfirmar es que Listeria es hemolítica, es CAM positiva, también le ven ahí, y es esculina positiva también. La esculina, dijimos, repito, es para 3 géneros, para enterococo, para Aeromonas hidrófila y también para Listeria monocytogenes. Pero ¿cómo van a sospechar de Listeria? Básicamente por la sombrilla, el tercer tubito que está ahí. En el examen va a venir un tubito con sombrilla, obviamente que se vea bonito y que para ustedes identificar al toque es Listeria monocytogenes, ¿no? No olviden que Listeria monocytogenes produce en los seres humanos diarreas, o sea, en adultos inmunocompetentes produce diarreas. Es una bacteria oportunista en los inmunocomprometidos o en los neonatos o en los alcohólicos o los pacientes con neoplasias. Esta bacteria del intestino va a pasar a la sangre y va a ir al cerebro y va a producir meningitis. Por eso que también en LSR es una bacteria que buscamos siempre, porque le gusta dar meningitis. Inmunocompetentes, la diarrea se autolimita y ya está. La importancia de Listeria monocytogenes es la meningitis por listeria en ciertas poblaciones. En neonatos, en alcohólicos, en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, SIDA, en pacientes neoplásicos, ¿no? En ese tipo de pacientes puede dar meningitis después de una diarrea. Y en la microscopía, no la puse acá, me olvidé, pero en todo caso la microscopía es un bacilo gram positivo. Es el único bacilo gram positivo que hemos visto en el curso, entonces no se me olvide. Además, como ustedes ven ahí, en la primera es hemolítico, tiene hemolis alrededor de las colonias, test de CAM positivo también, igual que a Galactiae, tiene la esculina positivo, entre otras pruebas que ustedes ya han revisado teóricamente. Siguiente. Este de aquí. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En el examen puede venir los dos juntos, como ustedes ven ahí, una lámina enfocada y el tubo, o independiente, una lámina o el tubo. Cualquiera de los dos, y es fácil para ustedes identificar que eso es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El medio que ustedes ven ahí es un medio Lowestein-Jensen, que como características es así de ese verdecito, porque tiene verde malaquita. No van a decir citrato, no van a decir TCBS, por favor. Ese tubo es Lowestein-Jensen. Características se le pueden preguntar del medio. Si viene el tubo, van a preguntar qué características tiene el medio. Tiene verde malajita como inhibidor. Está hecho a base de huevo entero, huevo de gallina entero. El crecimiento en este medio es muy lento, de 4 a 8 semanas, para observar una colonia visible. Y las colonias tienen, como ustedes ven ahí, son cremosas o blancas cremosas en forma de coliflor, ¿no? O rugosas en forma de coliflor. Si le viene la lámina están viendo qué coloración, la coloración de Sil-Nielsen, ¿no? Como se escribe Sil-Nielsen, no se olviden. Sil-Nielsen o la H antes de la L. Nielsen, componentes del Sil-Nielsen también ya lo saben. Esa lámina, ese enfoque corresponde en el examen, en el texto les van a poner probablemente un caso de un paciente con tuberculosis, ¿no? Universitario, con fiebre, con tos más de 15 días, con pérdida de peso, sudoración nocturna,
y que en la muestra de esputo se ha observado 20 campos y se observa eso. Ustedes ya recuerdan que la baciloscopía concentrada para una cruz es 100 campos, para 2 cruces es 50 campos y para 3 cruces es 20 campos. Entonces, si les ponen que es 20 campos, ustedes ya suponen que es 3 cruces. Además, están viendo ahí más de 10 en un solo campo, ¿no? Entonces, si le preguntan, la baciloscopía concentrada es, ustedes ponen ahí, ¿no? Más de 10 bar por 20 campos, ¿no? La lectura es bar positivo, B-A-A-R positivo. No van a poner otro gran positivo. Segundo, tercero, siguiente, para que no se hagan bolas. Acá separaba algunas, lo que le pueden preguntar sobre Mycobacterium en el examen práctico. Entonces, la baciloscopía concentrada, ya les dije, ustedes van a ver, ven ahí, positivo una cruz, es decir, le dicen 100 campos. 2 cruces y 50 campos, y 3 cruces y es 20 campos. Entonces, en la lámina anterior es una lámina de 3 cruces, ¿no? Entonces le van a preguntar cómo es la baciloscopía concentrada, ustedes le ponen, se observan más de 10 bar en 20 campos, ¿no? Así de sencillo. Si fuera 2 cruces en 50 campos, 1 a 10 bar en 50 campos. Si es en 100 campos, es 10 a 99 bar en 100 campos, una cruz, ¿no? Pruebas directas, además, porque les pueden preguntar, si viene el tubo o la lámina, ¿qué otras pruebas directas se hacen de tuberculosis o se debe hacer a este paciente o a alguien que sospechamos tuberculosis? La baciloscopía, si es que viene el tubo, el cultivo de esputo de Blaustein-Jensen, el tubo que vimos hace rato, cultivo de esputo en MODS, que es el medio líquido, GenExpert de esputo, que es algo que ahora se hace bastante, cuando rotan por laboratorios de tuberculosis, se hace mucho GenExpert, casi todos los laboratorios referenciales tienen la máquina GenExpert, y el antígeno LAM en orina, que es una prueba de tira rápida, como las pruebas de embarazo, en orina, pero les dije en el teórico, se ha determinado en todo caso que su mayor sensibilidad y especificidad es en pacientes con VIH en estadio SIDA, en ellos es mucho más valioso. Pero se puede hacer en realidad cualquier paciente, ¿no? Si está positivo, es positivo, pero de preferencia se requiere o se prefiere utilizar un paciente con VIH estadio SIDA. Pruebas bioquímicas de Mycobacterium tuberculosis, y así dijimos, niacina positivo, reduce nitratos a nitritos, ureasa positivos, son como pruebas de género. Mycobacterium tuberculosis no produce color, no es cromógena, y es catalasa negativo a 68 o cualquier no es catalasa positivo, ¿ya? Negativo. Cuando todo, según norma técnica, todo paciente con tuberculosis tiene que ser evaluado para descartar, lo que ha rotado por un programa de TBC en los centros de salud, ya saben, todo paciente con tuberculosis se le hace su glucosa o su hemoglobina glicosilada para descartar diabetes, y una prueba rápida o una ELISA para VIH porque hay que descartar VIH. O sea, todo paciente con tuberculosis o con diagnóstico de tuberculosis se le tiene que descartar diabetes y VIH, ¿no? Y ustedes ya saben con qué prueba se descartan esas dos enfermedades. Siguiente. ¿Esto qué es? ¿Qué bacteria es? Bacillus. ¿Qué? Bacillus. ¿Bacilos? No, Brucera. Muchachos, el examen es mañana. El primer frasco que ustedes ven ahí, ¿qué frasco es? ¿Qué medio es? Luis Castañeda. Luis Castañeda, es un medio, ahí dice todavía meplagen, ahí dice bifásico. Tiene fase sólida y fase líquida, usualmente en botellitas. Entonces, mañana en el examen ustedes van a ver una botellita de bifásica, de color amarilla, porque es triticasa soya. Eso es el medio, le van a preguntar, medio bifásico Ruiz Castañeda, no solo Ruiz Castañeda, medio bifásico Ruiz Castañeda. ¿Para qué bacteria nos ayuda? Para Bruselas, género Bruselas, ¿ya? Ahí en la imagen del medio tienen un frasco que ha crecido. Miren ustedes el líquido rojo, porque usualmente la muestra que se procesa es sangre, hemocultivo, aunque también puede ser mielocultivo. Y la bacteria, como es rojo, no se va a notar turbidez, sino vamos a observar el crecimiento de colonias en la parte sólida.
Para Bruselas se incuba igual a 37 grados, pero se tiene que esperar hasta 30 días antes de decir que es negativo. Es una bacteria de crecimiento lento. Es un coco bacilo gran negativo, no se olviden. La prueba que están viendo ahí, ¿qué prueba es? Loculación. No, loculación es para treponema. Chale. Esta es la prueba de rosa de Bengala. Si es cierto, no la hicimos en la práctica. En la teoría supongo que ha venido. Como ya dijimos, como la Bruselas de creciendo lento, 30 días, para dar positividad en el cultivo, los diagnósticos son con pruebas indirectas. En este caso es con una rosa de Bengala. Lo que están viendo ahí es rosa de Bengala, que es una prueba de aglutinación. Entonces, miren ustedes el positivo, ven los grumos aglutinados y en el resultado negativo está el líquido. Si la rosa de Bengala positiva, se pasa al confirmatorio, que es el aglutinación en tubo o el 2-mercaptoetanol. Pero igual son pruebas indirectas, se diagnostican anticuerpos. Porque la prueba directa, que es el hemocultivo en el Ruiz Castañeda, va a tardar 30 días. Siguiente. Aparte, la brucelosis es una enfermedad que da fiebres muy altas sin foco evidente, o sea, no hay una causa probable. Solamente es fiebre, fiebre, fiebre y síntomas de la fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolor de huesos, pero todo es por la fiebre. En un paciente que tiene el antecedente de ingerir lácteos de dudosa procedencia, leche de vaca, leche de cabra sin pasteurizar o de quesos sin marca, ¿no? No pasteurizados. Entonces, en ese antecedente puedo sospechar en Bruselas. Aquí tenemos el cuadro de infección bioquímica de las 3 especies que hemos revisado en el curso. Brucella abortus, relacionado a vacas o bovinos. Brucella melitensis, relacionado a cabras o leche de cabra o queso de cabra. Y la Brucella suis, relacionada a la carne de cerdo. Miren ustedes, requieren CO2 para su crecimiento. Y en las pruebas, y todas son urea positivos, ¿no? Entonces requieren CO2 y son urea positivas, como género. Para identificar las 3 especies tenemos ahí 3 pruebas: la producción de H2S, la sensibilidad a la fucsina y la sensibilidad a la tionina. Ustedes ven ahí que en el caso de abortus es sensible a tionina, o sea, no crece ahí. En el caso de melitensis no produce H2S. Y en el caso de Swiss es sensible a la fucsina. O sea, si se dan cuenta de cada uno es positivo para cada uno. Solo asocian. Abortus, tionina, sensible. Melitensis, H2S negativo, solo urea. Y Swiss, fucsina sensible, o sea, no crece en fucsina. Por si acaso. No tengo foto de los tubitos, pero ustedes tienen foto de los tubitos que se vio en la práctica con las 2 cintas. La rosada es urea y la oscura es H2S. Entonces, si viene un Ruiz Castañeda, ya saben que hablamos de Brucella, y si le ponen el tubo que tiene solo el rojito, que es el que viene, y H2S negativo, estamos hablando de Brucella melitensis. Siguiente. ¿Todo bien hasta ahí, chicos, o ya volaron? Bueno, no sé cómo hace la profesora, porque solo vienen 20 bacterias y ya vemos más de no sé cuántas. ¿Esta qué bacteria es? Fácil, el otro regalo. También quizá viene. Es muy probable que venga. ¿Esta quién es? ¿Quién les va a ayudar a identificarlo ahí? El TCI. El TSI. Muy bien. Ese TSI es K sobre K. Es un... Sí, así, Bacter. ¿Es que cómo? Ese, Acinetobacter. ese TSI es un no fermentador. Es K sobre K, ¿no? Entonces, ustedes ven ese TSI les va a ayudar. Pues ese TSI es no fermentador. Los únicos 2 no fermentadores que hemos visto es Pseudomonas y Acinetobacter. Y la diferencia entre Pseudomonas y Acinetobacter es la oxidasa y la movilidad y el pigmento. Entonces ustedes ven ahí la primera placa, es un maconque, lactosa negativo, sin pigmento. Ven la oxidasa, está negativa, y ven el SLU, o MI o SIN,
inmóvil, ¿no? Entonces, esto es Acinetobacter. Aquí solamente sí Acinetobacter sp, no hemos dicho Baumani. Acinetobacter sp. Entonces tenemos ahí lactosa negativo, oxidasa negativo, no fermentador, inmóvil y no produce pigmento. En realidad casi todo lo contrario a Pseudomonas aeruginosa. Siguiente. ¿Esto quién es? Clostridio. Género, Clostridio. género Clostridium, ¿no? Género nada más, ahí no van a poder decir tetani, ni botulinum, ni perfringes, ni Clostridoides difficile, no. Solamente van a decir Clostridium sp. Como en la primera lámina corresponde a qué tinción? La Rhys-Cochlein, donde ustedes ven la espora se ve roja, pero la espora se ve celeste, o azulita, o verde, y la bacteria se ve color rojo. La tinción del medio es una ecuación de Gram, simplemente donde se ven bacilos Gram positivos, porque los clostridios y los bacilos son bacilos Gram positivos, pero son esporulados. Por eso que elegimos el único bacilo Gram positivo que hemos visto es, ¿cómo se llama? Listeria. Pues ahí la diferencia entre Clostridium y Bacillus es que en el caso de Clostridium, la espora deforma la bacteria y está subterminal o terminal, como ven ustedes ahí como un chupetín o como palito de fósforo, o como quieran llamarlo ustedes, cabeza de aguja, en fin. Y el que está al último es el medio caldo Robertson, carne Robertson, que ustedes ven, donde vamos a determinar el crecimiento anaerobio, porque los clostridios son anaerobios estrictos, crecimiento en el fondo, ¿no? Siguiente. Esto es otro regalo. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, ¿no? El McConkey, lactosa negativa, pero tiene pigmento. Y nuevamente el que nos va a ayudar acá es el TSI. El TSI es un TSI no fermentador, K sobre K, ¿no? Entonces, pensamos solamente en pseudomonas o Acinetobacter, pero las pseudomonas tienen pigmento, oxidasa positivo, lo ven ahí, y ese medio es el OF, el que tiene esa tapita blanca, es el sellado, medio anaerobio, no crece porque no es anaeróbico, crece solamente en el tubo abierto porque es aerobio estricto, ¿no? En la parte superior está amarillo, ¿no? Oxida glucosa. Y el más regalado es el último que ustedes ven ahí, ese tubo es la prueba de cloroformo, ese también viene fijo en el examen. Pseudomonas viene sí o sí, eso siempre viene. Otra fija igual que col, igual que Salmonella typhi, fija, sí o sí. Igual que neumococo, Neisseria viene sí o sí. Y hay varias fijas ahí. Entonces, este es el test de cloroformo que estamos observando aquí en la flechita. Esa flecha ven al fondo que está señalando. Pesanina. Piocianina, muy bien. Y está diciendo que la prueba de qué reacción es piocianina positiva, o sea, piocianina, pigmento de pseudomonas. La prueba es test de cloroformo, ¿ya? No confunda con la fluoresceína del Sellers, porque eso no, es un agar, no es líquido, es líquido. Y el Sellers, la fluoresceína se ve bajo radiación UV. Acá no, se ve a ambiente nada más. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria no fermentadora, naturalmente multiresistente, porque puede colonizar, igual que Acinetobacter, superficies inertes. Es una bacteria poco exigente, crece en agar nutritivo nada más. Y está asociada a multiresistencia, igual que Acinetobacter, y está asociada a infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, probablemente le pongan un casito de paciente con infección intrahospitalaria. Paciente de UCI, un paciente hospitalizado, y le encuentran esta bacteria y a Pseudomonas aeruginosa. Siguiente. Este de aquí es para su compañero por ahí que confundió a Galactiae con Bacillus. Este es género Bacillus, ¿no? Miren ustedes, son bacterias largotas que parecen caña de bambú, son cuadradas o rectangulares, miren su borde es bien definido, y ese espacio intermedio es de la espora que se tiñe y además tiene cápsula, ¿no? Esa tinción que está al costado es la de His, y se ve así, ¿no? Solamente para diferenciar, no creo que venga, pero en todo caso tenganlo en cuenta. El género Bacillus, la especie más importante es Bacillus anthracis, ¿no? Por el anthrax,
pero hemos usado Bacillus subtilis para la detección de antibiótico en orina, y el Bacillus cereus se asocia a diarreas por toxinas, por arroz frito o chaufa, ¿no? Por si acaso. Siguiente. ¿Esta qué bacteria es? Enterococo. ¿Qué bacteria es, chicos? Enterococo. Enterococo, ¿no? Les va a venir una lámina en el microscopio donde ven cocos gram positivos. El enterococo suele formar cadenas cortas, o se ve así, no forma cadenas largas como de Lactiae, ni tampoco es en pares como un neumococo, pero se ve cocos gram positivos. Y el que le va a dar el dato para usted es el cloruro de sodio al 6.5%, ¿no? Ven turbidez. Acá he puesto dos tubos para que ustedes se den cuenta de turbidez, pero les va a poner solamente un tubito que dice cloruro de sodio al 6.5%. Con eso ya saben que es enterococo, porque ningún otro medio, perdón, otra bacteria, la hemos cultivado esa concentración de sal. Y ya para rematar, tienen la esculina positiva ahí al costado, pues, ¿no? Dijimos que esculina es para enterococo, para Listeria monocytogenes y para Aeromonas hydrophila. Siguiente. Ah, perdón, vuelve. Enterococo está asociado, si le ponen caso clínico, a infecciones urinarias y a infecciones postquirúrgicas de abdomen. También pueden dar infecciones, usualmente enterococo es una bacteria también multiresistente, ¿no? Pero es un gran positivo. Entonces lo vamos a encontrar en infecciones urinarias, o sea, en urocultivo, en hemocultivo, en sangre, y también en infecciones postquirúrgicas abdominales, ¿no? Secreción operatoria o secreción líquido peritoneal. Siguiente. Esto es RPR para treponema pallidum. es la prueba de RPR para treponema, ¿no? En la práctica no llegamos a hacerla, pero vimos el material. Si ven estos pocitos blancos, perdón, nos referimos a treponema pallidum. El treponema pallidum es una espiroqueta que no crece en medios convencionales, solo crece en testículo de conejo, para el teórico. Por lo tanto, el diagnóstico de sífilis, que es causado por treponema pallidum, solo es indirecto, no hay pruebas directas. Las únicas pruebas directas, como les dije, son cultivo de testículo de conejo o la observación en el microscopio de campo oscuro, pero eso no se hace con rutina. Por lo tanto, el diagnóstico de sífilis mayormente es indirecto, o sea, por serología. Y dentro de la serología tenemos dos tipos de pruebas: las pruebas no treponémicas, que son la de screening o descarte, RPR, BDRL, y las pruebas confirmatorias treponémicas, como el FTA o el TPP o MTP, ¿no? Que son las pruebas treponémicas. Considerar que la mayoría de casos de sífilis son asintomáticos, o sea, es una ITS, transmite por relaciones sexuales, pero la mayoría de pacientes son asintomáticos. Un 20% solamente da la úlcera genital, que es el chancro sifilítico, que es la sífilis primaria. Luego, sin tratamiento, pasa a la sífilis secundaria, o sea, bacteriemia, y da un rash en todo el cuerpo, que también se autolimita, y luego pasa a la sífilis terciaria. Pero como les dije, la sífilis es una bacteria que en los años de la historia de la humanidad hasta ahora no ha adquirido resistencia a ningún antibiótico, es sensible casi todo, incluso a penicilina, que es el tratamiento de elección. Por eso que a veces pacientes se pueden tomar antibióticos para otras infecciones y de pasadita tratar su sífilis, ¿no? Porque es una bacteria bastante sensible. Pero el diagnóstico es con RPR o BDRL, las confirmatorias son FTA o YTP, ¿no? La mayoría de casos son sífilis de tiempo no determinado o sífilis latente, porque no tienen, 80% no tiene cuadro clínico, o sea, no hay úlcera genital y no hay rash cutáneo tampoco. Siguiente. ¿Esta qué es? Una espiroqueta. Treponema. ¿Treponema? Lectos- No. Lectospira interrogans. Leptospira interrogans, ¿no? La leptospira es otra espiroqueta que hemos visto. Las espiroquetas son tres, ya saben, ¿no? Treponema, Borrelia y leptospira. Pues solo hemos visto treponema mediante el RPR y por sífilis, y leptospira
que es la que están viendo ustedes acá. La leptospira solo tiene dos géneros, biflexa e interrogans. Pero biflexa no es patógena, o sea, solamente es leptospira interrogans. Pero serotipos hay un montón, que es lo que, como dice en la guía, ¿no? Pero si le preguntan género y especie, es leptospira interrogans. Hemos visto en la práctica solamente Cephrotis con esta coloración argéntica, media amarillenta, corrección, porque no es la de Quitenco, como nos dijeron. Es lo que hemos visto ustedes, la lámina amarillenta es una lámina argéntica o derivada de plata. Y se ve así, ¿no? Miren ese fondo amarillo y esos hilitos negros son las espiroquetas, las leptospiras, pues, ¿no? Como dato, la leptospira también es difícil de poder aislar, pero se puede aislar en LSR y en sangre en la primera semana de enfermedad, o sea, en la fase febril, pero luego, después de la segunda semana, solo se puede aislar, se elimina en orina, pero hay que alcalinizar primero la orina para poder aislarla de orina en cultivo. Pero aún así realmente es difícil. Su diagnóstico básicamente es por serología y por el aumento de las diluciones 4 veces de la primera muestra a la segunda muestra, ¿no? Muestras pareadas, de la primera a la segunda tienen que aumentar 4 veces los títulos para confirmar la infección por leptospirosis. Siguiente. Ya, acabamos al fin. Son casi las 12. Bueno, muchachos, como ustedes ven ahí, solamente vienen 20 bacterias, pero hay más de 20 bacterias. Ya les di casi las fijas, pero bueno, así va a ser el examen. El examen mañana es a las 8 de la mañana tempranito. Yo lo voy a tomar, así que por favor lleguen temprano. Quispe, sobre todo, no llegues tarde, ya no te va a dar otra oportunidad. Tienen que llegar temprano ustedes, salgan 6 de la mañana, pero lleguen tempranito. Yo te voy a hacer tempranito para llegar 8 de la mañana, empiece el examen. Teórico y luego el práctico 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, en promedio. Listo, muchachos, yo los recomiendo estudien un par de horitas más y de ahí duerman, porque si no, se levantan tarde, llegan tarde, corriendo por el estrés, se olviden de todo lo que han estudiado y por las cosas han estudiado. Estudien un ratito más, descansen, duerman, se levantan temprano y en el carro siguen escuchando, repasando. Ya estamos una noche antes, no hay más que hacer. Nos vemos mañana temprano. Profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor, le paso una pregunta acerca del troponema. Sí, dime. En troponema también se puede identificar en líquido cefalorraquídeo y también en la secreción vaginal o no. No, el treponema no crece en ningún medio. No la puedes No, pero aislar se en puede, ninguna muestra. pero se Solo puede es serológico nomás. Ah, ya. Entonces, Senfrotis vaginal no se va a encontrar, ni secreción genital, no, nada. Solo es sangre, el suero. a Y en suero. LCR se puede hacer, pero solamente BDRL nada más. Ya. Está Para bien. Muchas detectar gracias. neuroluces. Según la norma, si la dilución del RPR o el BDRL, el título es mayor de 32 diluciones, es un título alto. Hay que hacer un descarte de neurolues. Entonces se hace una posición lumbar y al LCR se hace BDRL. Y si está positivo, es neurolues, ¿no? Pero solo se descarta en sangre y LCR. No se procesa otra muestra para sífilis. ¿Por qué no crees? Y son pruebas indirectas, no se olviden, ¿eh? Ustedes no van a cultivar la bacteria, no la van a ver la bacteria, nada, es solo indirecto, suero o LCR. Treponémicas y no treponémicas, nada más. Muchas gracias, profesor. Listo. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo, muchachos, hasta mañana.